En la gran mayoría tenemos hasta acá el trabajo práctico, donde tenemos la tuerca con su respectivo nifle, tenemos cable de cobre, después hierro, cobre y termina en hierro. ¿Sí? Es decir que hemos practicado ya soldadura cobre y cobre-hierro. Ahora nos está faltando practicar soldadura de hierro filtro. El hierro es una soldadura como la anterior. El filtro, todos los filtros son prácticamente de cobre. Es decir que entonces acá vamos a ver cómo se hace para soldar filtro, hierro y filtro capilar. ¿Está? Bien. La técnica para terminar de soldar en un circuito frigorífico, que por ejemplo podría ser esto, la última soldadura que nosotros vamos a realizar es hierro filtro, condensador filtro. Si ustedes se meten en internet, la última soldadura que realizan para ya armar el circuito es capilar filtro. Como esta es la parte más sensible de toda la soldadura, porque este es el caño capilar, es finito, es decir que yo me llevo a pasar de temperatura, lo que puedo hacer es derretirlo y sellar. ¿Está? Entonces por eso es que nosotros vamos a realizar la última soldadura acá, porque nosotros vamos a hacer un barrido y si esto está bien soldado, que no hemos obstruido, seguramente va a salir próximo por el final del ciclo. De todas maneras, esto lo vamos a explicar a clase que viene, que es donde ya vamos a hacer barrido. ¿Sí? Bien. Por ahora, vamos a ver cómo hacemos para soldar el filtro. ¿Está? El filtro, que vamos a usar en todo tipo de refrigeración, sea heladera, sea freezer, el filtro es molecular, es decir que en el interior tienen moléculas, en este caso tienen moléculas de sílica gel almacenado a través de dos mallas metálicas que más o menos tiene esta figura. ¿Sí? Es decir que estas moléculas de sílica gel son las que absorben la humedad. Por eso hay filtros de 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos y 20 gramos. Y ustedes si ven la experiencia de Nino, siempre les va a decir que él trabaja con 10 gramos para arriba. ¿Sí? 10, 15, 20 gramos mejor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este serían esas moléculas. ¿Sí? Este es el sílica gel. Uno de 5 gramos trae una proporción chica. De 15 gramos un poquito más. 20 gramos un poco más. ¿Cuál es el que elegiríamos entonces? El 20, lógico, porque tengo mayor posibilidad para absorber más humedad. Es decir, que por alguna situación capaz que dejé mucho tiempo abierto un circuito y se acumuló humedad. Entonces al filtro le da el cuero para poder absorber esa humedad. Porque si un filtro chico, de 5 gramos por ejemplo, capaz que yo lo corto, me dormí, me pasé más de 5 minutos con el filtro abierto y ese filtro no sirve más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, entonces, preferentemente siempre apuntemos a trabajar con un filtro de mayor gramaje que pueda ser posible. ¿Estamos ahí? Y si no hay opción, hay uno de gramaje chico, bueno, nosotros tenemos que tener en la cabeza de que ahí tenemos que ser más rápidos con los tiempos. Es decir, que tenemos que preparar, abrimos, ponemos la pieza para evitar que le entre aire y que en ello llevaría humedad. ¿Estamos ahí? Eso es lo que nos tenemos que mentalizar. Bien. Nosotros cuando soldemos hierro filtro, prácticamente no habría ningún secreto, ya sabemos soldar cobre-hierro. ¿Cuánto introducimos este hierro dentro del filtro? Puede ser de 5 milímetros, 10 milímetros, hasta antes que choque a la malla metálica. No hay ningún drama. El tema está en el capilar. El tema está en el capilar. La posición
correcta que dicen todos los manuales y los libros es en forma vertical. Es en forma vertical. ¿Sí? Donde para abajo está el caño capilar. Es decir, que más o menos esta sería la forma correcta. ¿Sí? ¿Cómo se hace para soldar? Si yo sueldo así, como está el gráfico, considerando lo rojo el capilar, ¿cuál va a ser el problemita que vamos a tener acá? De que toda basura que pudiese caer, ¿a dónde va a llegar? Al capilar. Obviamente se puede llegar a obstruir. Entonces lo recomendable es que él esté a 5 milímetros aproximadamente de la malla metálica. Repito, el caño capilar se debe encontrar a 5 milímetros aproximadamente de la malla metálica, separado de la malla metálica. No puede estar chocando. ¿Por qué? Porque si llegaría a chocar, siendo esta la malla metálica, y capaz que nosotros tenemos tanta suerte que justo en este cruce llegaría la punta del caño y lo terminó prácticamente cerrado. ¿Me entienden? Es decir, entonces lo tenemos que separar por lo menos 5 milímetros. Así, de esa manera, toda suciedad que pudiese caer, caería por los costados y se iría acumulando al lado del caño capilar. Si lo usamos un poquito inclinado, sería un poco mejor. De esa manera salvaríamos quizás lo que esté en el centro de la malla, evite caer dentro del caño capilar. Pero la posición correcta es esta. Van a ver filtros ubicados en forma horizontal. Mientras está funcionando el equipo, probablemente no haya tanto drama. El tema está cuando el equipo para. Entonces eso se inunda de líquido, entonces toda basura generalmente tiende a flotar. Y ahí es el tema. Que justo cuando lo volvemos a poner en marcha, la basura es lo primero que va a salir disparado por el refrigerante. ¿Estamos ahí? Y se va a incrustar. Así que entonces la forma correcta es. ¿Cómo hacemos para nosotros saber la separación de aproximadamente 5 milímetros? Y esto lo van a ver hacer al mismo enseguida en la demostración. Es simple, chicos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo llevamos, lo introducimos, chocó en la malla, ponemos la uña al final del filtro y volvemos. 5 milímetros. ¿Pero dónde vemos los 5 milímetros? Entre la separación o el final del filtro y la uña mía. Ahí veo los 5 milímetros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ahí yo ya estaría asegurando que está separado aproximadamente 5 milímetros. ¿Está? Y por último, y con esto cerramos en la explicación para que luego el niño pueda hacer la demostración, debemos decir, este es un filtro. Como ven, está sellado. Los hay de distintos modelos. Nino le va a entregar a cada uno de ustedes un filtro, pero en otro modelo. En este modelo, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver que hay diferencia en diámetro de caños que van al filtro. Uno es más grueso y otro más fino. ¿Lo ven? Bueno. Entonces el caño capilar, ¿dónde iría? En el caño más fino. Exactamente, en el caño más fino. ¿Sí? Es decir que entonces, ¿quién me limita? El diámetro de los caños del filtro me limita dónde, o me dice dónde va a ir el capilar, obvio, y en la otra punta va a ir el hierro del condensador. Pero van a encontrar filtros que tienen los diámetros iguales. Entonces, ¿qué ha hecho el fabricante para decirte dónde va colocado o instalado el caño capilar? Le dibuja una flecha, le imprime una flecha sobre la cara del filtro. Es decir, que la punta de la flecha significa que ahí debe ir ¿quién? El capilar, porque es el sentido en que circula el refrigerante. ¿Estamos ahí? ¿Repito algo o está bien ahí? De todas maneras, todos los filtros tienen sentido. Todos los filtros. Todos los filtros. ¿Sí?
porque estas mallas metálicas no son de la misma apertura. Uno es más fino, el otro un poquito más grueso.